Muy buena tarde. Desde la Sala Universo del Cosmocaixa abrimos una ventana a la ciencia y lo hacemos con esta Live Talk organizada por la Fundació La Caixa en colaboración con l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Yo soy Miquel Sureda y como cada mes os acompañaré en un viaje alucinante a través de los entresijos de nuestro cosmos. Hoy emitimos en directo al lado de una instalación muy espectacular que se llama Big Bang. En esa instalación se muestra cómo podría haber sido la evolución de nuestro universo desde el inicio de todo, desde la formación de las primeras partículas elementales hasta nuestro tiempo actual en el que tenemos una complejidad cosmológica espectacular rodeándonos por todos lados. Pero, ¿qué es eso del Big Bang? Probablemente, bueno, estoy segurísimo que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, ese nombre, todos lo hemos oído. Y además, muchos tendremos la imagen de, pues, ¡pum!, esa gran explosión que significó el inicio de nuestro universo. Pues bien, resulta que tanto el nombre de Big Bang como la imagen esa de la explosión son bastante engañosas. ¿Por qué? Pues resulta que justo en el inicio de todo, en ese momento instante que llamamos Big Bang, se creó al cabo de poquito el espacio y el tiempo. Por tanto, en ese instante inicial, que aún no se había creado ese espacio y ese tiempo, no había nada sobre lo que expandirse. Por tanto, esa gran explosión no pudo suceder, no había espacio, no había tiempo. Tampoco podemos hablar de big, de grande, porque al no estar creadas las dimensiones, el concepto de grande, el concepto de pequeño, de lápido, de lento, no existía tampoco. Muy complicado. Entonces, ¿qué sucedió en ese primer instante del universo? O, por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser que todo lo que nos rodea, mis manos, los votantes de Trump, la Luna, las galaxias lejanas, todo lo que nos rodea haya surgido de ese pequeño punto minúsculo, esa singularidad extraordinariamente caliente y densa? Pues para contestar estas preguntas dificilísimas de contestar, tenemos el lujazo hoy de contar con Lícia Verde. Lícia es cosmóloga y astrofísica, trabaja en el Institut de Ciències del Cosmo de la Universidad de Barcelona y hace un par de años, en 2018, fue galardonada con el Premio Nacional de Investigación de Cataluña. Lícia, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Hola a todos, bona nit, benvingut a tothom. Es un placer estar aquí. Lo siento, no puede ser en persona por la situación, pero se hace lo que se puede. Y a ver, espero que pensar en el universo nos distraigas todos un poco de la situación que vivimos. Segurísimo, segurísimo. Antes de poneros en faena a hablar de cosmología, me gustaría que los espectadores pudieran conocerte un poquito, nada, una pincelada. Entonces, me gustaría que nos explicaras así muy rápidamente cómo una físico italiana acaba siendo una de las investigadoras más prestigiosas aquí en España, después de haber recorrido pues, varios lugares del mundo, el UK, los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido eso. Bueno, mi carrera, el hecho que me haya movido mucho entre países no es muy raro. Los científicos sí que se mueven para hacer estudios en distintos países, en distintas universidades y desarrollar sus carreras en distintos centros. Yo estudié física en Italia y luego, gracias al programa Erasmus, que casi todos los estudiantes conocen muy bien, me fui a Edimburgo. De ahí tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y luego volví a Barcelona con una oportunidad y CREA. Y claro, en cada sitio uno aprende algo y luego se lo lleva consigo al sitio siguiente. Perfecto, sí, sí, la vida del investigador es muy nómada en ese sentido. Pero tengo entendido, alguna vez que hemos hablado sobre el tema, que a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, tú cuando eras pequeñita las matemáticas, la física no te interesaban muchísimo, ¿no? A pesar de que ahora trabajas todo el día con ella y se te Ya, da la mar de bien. ya. Yo cuando era pequeña no sabía muy bien la diferencia entre física y matemática, obviamente. Y a mí me gustaba la física y hacerme preguntas.
Lo que me gustaba menos eran las matemáticas y no se me daba muy bien porque para mí 2 más 2, ¿por qué tiene que ser 4? ¿Por qué no puede ser cualquier otra cosa? Claro, la matemática es mucho más abstracta que la física. Y entonces a la ESO estudié literatura, griego, latín y todas estas cosas, hasta que leyendo a Galileo me di cuenta que, como dice Galileo, la matemática es el lenguaje para describir el mundo y el universo. Entonces, algo allá hizo clic en mi cabeza y yo entendí que hay que aprender la matemática para poder hablar, describir, entender el mundo físico y la física. Y allá decidir de cambiar de carrera y estudiar física. Claro, sí, no. Bueno, yo estudié física y la verdad es que también tengo una relación parecida con las matemáticas y lentamente te vas dando cuenta de que realmente es el lenguaje que hay que usar, así que súper interesante. Pero entrando ya en Y hay que materia, en ser lo que... riguroso, ¿verdad? 2 más 2 tiene que ser 4 porque si no la física no funciona. Intenta construir un puente, el puente se cae. Claro, lo que pasa es que esa pregunta que te hacías tú de niña es interesantísima, porque lo que demuestra es que ya tenías ganas de como mínimo cuestionarte las cosas, que es un tema sobre el que seguramente volveremos a lo largo de esta charla, ¿no? Yendo ya en materia, entrando digamos en el tema que nos trae hoy, que es el Big Bang, lo que nos interesa es hacer un pequeño recorrido histórico sobre cómo se formó esa teoría. Pero antes me gustaría, Alicia, que nos hicieras un pequeño resumen muy rápido como base de qué es esa teoría. Muy buena pregunta. ¿Qué es la teoría del Big Bang? Bueno, primero es una teoría que, dicho en lenguaje de andar por casa, es una ¿Muy bien? historia coherente que explica un fenómeno o unas observaciones. Y en este caso, no es un hecho, porque en física, como en ciencia, las teorías son teorías y se pueden falsificar. Entonces, son correctas y son adoptadas hasta que alguien no encuentre que están equivocadas. Esto es el estado de desarrollo de la teoría del Big Bang. Entonces, el Big Bang describe el universo muy temprano, desde cuando la edad del universo era una fracción de un segundo. Y entonces aquí vamos a fraccionar las fracciones en, en fracciones muy pequeñitas. Estamos hablando de 1,0 seguido por 40 y pico ceros segundos, 0, seguido por 30 y pico ceros de segundos, que como se ve en esta imagen, lo científico escribe como un 10 con un número por encima que es menos 40 y algo, menos 30 y algo, que significa 0 seguido de tanto 0 y luego 1 segundos. Sí, el universo muy temprano. Sí, sí. Y entonces, por aquí hay una pregunta muy interesante, volveremos luego, pero la dejo ya guardada, que es ¿qué había antes? Eso iremos después de aquí un ratito. Pero Sí, una vez después, tenemos después. esa idea de lo que es esa teoría del Big Bang que habla sobre el inicio muy, muy, muy temprano, me gustaría intentar explicarla a través de, bueno, aquí tenemos la pregunta, así que si quieres, iba a saltar a otro tema, pero por aquí tenemos, además es un niño de 10 años y hace la pregunta que mucha gente nos hacemos, incluso gente que hemos estudiado física, ¿no? Pues, ¿qué había antes del universo, más allá de este puntito diminuto? Es una pregunta muy interesante, pero es una pregunta por la cual no tenemos el lenguaje para poder encontrar una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? La física, así como la conocemos, decimos, la física que conocemos está válida aquí, así como la podemos testear en la Tierra, como en la Luna, como en una galaxia lejana, como en el universo primigenio, el universo muy temprano. Bueno, llega un momento que las condiciones de estos universos tan tempranos son tales que la física, así como que la conocemos, se rompe, no funciona, no encaja, eh, no va. Llegamos a la singularidad
y ya veremos cómo los físicos y los científicos entienden que llegamos a una singularidad. Entonces ahí ya el lenguaje que tenemos bien desarrollado no da. Esto no significa que no haya científico que intente preguntarse qué había antes de ese tiempo, que son 10 a la menos 43 segundos desde el principio de todo. Pero hay que inventarse algo que está todavía en desarrollo. ¿Qué pasa? El universo era muy concentrado y entonces pesaba muchísimo. Y aquí hay que usar la relatividad general de Einstein, porque las cosas muy pesadas están descritas por eso. También todo estaba concentrado en un espacio muy pequeño, y cuando algo es muy pequeño hay que usar la física cuántica. Bueno, resulta que la relatividad general y la física cuántica no encajan. No se llevan No bien. van de acuerdo una con la otra. Entonces alguien intenta ponerla junta y no hay manera. El lenguaje que tenemos no es suficiente para ir más allá. Hay que encontrar una teoría más grande, la teoría fundamental, la teoría del todo, llámalo como quiera, pero en ese momento son especulaciones todavía. Claro, fijaos qué interesantísimo esto que acaba de pasar. O sea, un niño de 10 años ha formulado una pregunta a una de las científicas más prestigiosas que tenemos aquí a nuestro alrededor y ella ha tenido la humildad de decir, no lo sabemos. Eso No es muy sabemos. importante y eso lo que me interesa de esto es que puede ayudar un poco a que todos entendamos que es que la ciencia se basa en eso, la ciencia se basa muchas veces pues en no saber y a veces ahora, ¿no? Por ejemplo, en la situación de pandemia que estamos, pues uno puede decir, es que los científicos primero dicen una cosa y luego dicen otra y a veces se les pregunta y no tienen claro, pues que precisamente eso es lo que sucede, o sea, la ciencia no tiene certezas absolutas y como ella ha dicho, va avanzando hasta que tú una teoría la superas y esta es la gracia, ¿eh? Entonces, para entender un poco eso, para entender cómo la ciencia va avanzando a pasitos pequeños y a veces tirando hacia atrás, lo que vamos a hacer con Licia es un pequeño recorrido sobre la historia de cómo se descubrió el Big Bang. Y yo creo que podemos tirar atrás 100 años, exactamente 100 años, podemos ir a 1920, a abril de 1920, porque se produjo lo que llamamos el gran debate en el que se puso sobre la mesa diferentes concepciones sobre el tamaño del universo. Y podríamos decir, Licia, que ahí empezó todo. Es un poco ahí donde podemos decir que empezó todo. Eso sí, allá había una pregunta abierta en el campo de la física. Entonces, periódicamente se organizan estos grandes debates sobre la pregunta abierta. Y la pregunta abierta de ese momento era ¿cuál es el tamaño del universo? Había dos personajes, Shapley y Curtis. Cada uno había tomado una parte de la pregunta. La idea era cuánto grande es el universo y si estas nebulosas que se ven en el cielo son parte de nuestra galaxia y nuestra galaxia y todo lo que hay es todo el universo, o si son otras galaxias mucho más lejos. Entonces, si son otra galaxia mucho más lejos, el tamaño del universo es mucho más grande que el tamaño de nuestra galaxia. Nadie ganó el debate se celebró y luego hasta hay una escrita, se publicó los actos del debate. Pero lo que pasó es que se puso bajo en el escenario y en frente de las cámaras, en frente de los ojos de todo, que esta era una pregunta abierta y muy importante. Y esta pregunta luego se cerró unos 5 o 6 años después, pero hubo un debate y sin respuesta. Claro. Entonces, por ahí aparecen personajes que a todo el mundo le suenan. Por un lado aparece Albert Einstein, por el otro lado aparece Hubble, que muchos os sonará no tanto por el personaje en sí, sino por un telescopio espacial, que nos da unas imágenes espectaculares. Los dos con dos líneas paralelas que al final se acaban cruzando. ¿Cómo intervienen estas dos personas? Entonces, volvemos un pasito atrás. Shapley decía que estas nebulosas eran parte de nuestra galaxia. Curtis decía que no, que eran otra galaxia, eran universos islas que eran muy lejos.
¿cómo se puede responder a esta pregunta? Bueno, se puede intentar ver si se puede medir cuán lejos están. Entonces aquí hablamos primero de Edwin Hubble. Edwin Hubble se puso a observar con el telescopio de Mount Wilson, ayudado también por Humason, en Slipher, se dio cuenta, logró medir distancias. A ver, medir distancia cosmológica es muy complicado. Es como intentar a medir distancia de lucecita en la oscuridad. Si la lucecita es muy brillante, puede ser muy lejos. Si la lucecita no es muy brillante, puede ser muy cerca. Y no hay manera de saber cuál es la distancia si no se sabe cuánto brillante es la luz. Pero gracias al trabajo de Leavitt, se descubrieron algunas estrellas variables con una relación bien precisa entre el patrón de su variación y sus distancias. Entonces, Henrietta Leavitt nos dijo, si puedes observar esa estrella variable y medir el patrón de su variación, se puede medir su distancia. Esto es lo que hizo Edwin Hubble y se dio cuenta que estas nebulosas estaban muy, muy lejos y podían ser grandes tanto como nuestra propia galaxia. De ahí también se dio cuenta que casi todas estas nebulosas se estaban alejando. ¿Y cómo lo sabía? Lo sabía gracias a un efecto que se llama desplazamiento al rojo o corrimiento al rojo, que nos dio Einstein con su teoría de la relatividad especial. Claro, una cosa es decir, todas las galaxias parece que se están alejando, y otra cosa es hacer una generalización de esto. La genialidad de Hubble fue de hacer un poco como hizo Copérnico, es decir, no vivimos en el centro del mundo, no vivimos en el centro del sistema solar, no vivimos en el centro del universo. Cualquier otro observador que esté sentado en cualquier otra de estas galaxias tenía que hacer la misma observación. Entonces, la conclusión es que el universo se está expandiendo. Súper interesante. Ojo al paso lógico. No, claro. Ojo a la lógica. Además, esto, como tú has dicho, nos saca de, ¿no? Ya hacía años que habíamos salido del centro, digamos, de la Tierra ya no era el centro del sistema solar, giramos alrededor del Sol, luego descubrimos que hay una galaxia y ahora ya ni siquiera somos el centro de, o sea, nuestra galaxia no está para nada en el centro del universo. Eso realmente nos quita, digamos, el lugar privilegiado y nos ayuda a pensar, pues efectivamente, todo se está alejando, por tanto, todo se está expandiendo. Entonces, por aquí aparece, no sé si estoy saltando mucho, pero aparece una prueba que, de alguna forma, confirma la teoría del Big Bang frente a otras opciones que estaban también por ahí sobre la mesa que explicaban las observaciones, que es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas, ¿no? Sí, nos hemos saltado el pobre Einstein, pero pobre Einstein... Pasemos por Einstein entonces. Pasamos por Einstein. Entonces, el Einstein estaba desarrollando su teoría de la relatividad especial, luego desarrolló la teoría de la relatividad general y todo cuadraba, todo funcionaba muy bien hasta que se miró las ecuaciones y se dio cuenta que el universo, la teoría de la relatividad general explica el espacio-tiempo, explica la estructura del universo, que el universo no podía ser estático. Tenía o que contraerse o que expandirse. Bueno, si se contrae, ¿por qué no nos hemos todo colapsado? Y si se está expandiendo, entonces tenía que haber un principio. Esto le parecía muy complicado. Añadió un término a sus ecuaciones para hacer el universo estático. Sí, la famosa constante cosmológica. La famosa constante cosmológica.
Entonces se dio cuenta en el 1917, acordámonos que el debate fue en el 1920. En el 1922, en el 1927, llegan Friedman, llegan Lemaitre, que empiezan a decir, bueno, a lo mejor podemos también describir un universo que, en expansión, etcétera, etcétera. Los resultados de Edwin Hubble llegan en los años, en medio de los años 20. Claro, se empiezan a montar la evidencia pieza a pieza. Pero Einstein solamente en el 1932 admite que había hecho un error, que el universo no era estático y se estaba expandiendo. Así que Claro, se aprende de los errores. A mí siempre me ha interesado, tú que estás mucho más metida en eso, o sea, ¿tú crees, o sea, la ciencia tiene de alguna forma ideología, la gente tiene creencias y le cuesta quitárselas de la cabeza? Claro. Entonces, en ese caso, Einstein, que claro. Probablemente es uno de los físicos más importantes de la historia, bueno, sin el probablemente, es uno de los físicos más importantes de la historia, allí, ¿cómo se quedó tan enganchado con esa idea de que el universo no podía estar expandiéndose, contrayéndose? ¿Era un tema relacionado con la religión o de dónde venía eso? No sé si lo sabes. Sí. Bueno, lo que pasa es que si el universo se está expandiendo, entonces puede explicarlos de dos maneras. Vale, si se está expandiendo, eventualmente se diluirá todo el material que tiene en el universo, y si se diluye, ¿por qué estamos aquí ahora que vemos las otras estrellas, las otras galaxias? Si se está contrayendo, ¿por qué ya no nos hemos apilado todos y colapsado? ¿Entiendes? Entonces, hay esto. También, si es que se está expandiendo, entonces ha habido un inicio. Y si ha habido un inicio, que venía antes del inicio. Son todas preguntas que son muy incómodas. Y cada uno de nosotros, incluyendo los científicos, siempre no tenemos que hacer una historia en la cabeza, un paradigma, si lo quieres llamar, que pueda explicar de la manera más sencilla posible y sin dejar muchos agujeros los fenómenos que vemos. Entonces, en este momento, con la evidencia que había, ese era el paradigma que lo explicaba casi todo de la manera más económica posible. La evidencia luego ha seguido aumentando hasta que llega un momento que en los platos de la balanza entre quiero mi paradigma porque me lo explica todo y la nueva evidencia, la balanza se tapa. Entonces tiene que pasar a otro paradigma. Ceder, exactamente. Claro. Eso es genial, y de hecho eso es lo que en ciencia hacemos constantemente. Estamos teniendo en cuenta lo que pensamos, teniendo en cuenta lo que nuestros experimentos, observaciones, simulaciones nos dicen, y lo contrastamos, y a veces pues resulta que lo que tenemos que darnos cuenta es que lo que estamos en ese momento seguros que es tal cual es, pues no funciona. Hay esa duda constante dentro de la ciencia que al final es lo que la hace avanzar. Entonces estamos en esa situación, hay cada vez más evidencias, y yo de nuevo te intento empujar hacia al descubrimiento de esta radiación de fondo, básicamente porque, como veréis, la historia que hay detrás es una historia espectacular. Exacto. Entonces, nos hemos dado cuenta que el universo es en expansión, las galaxias se alejan una de la otra, y hay dos explicaciones de esto. Si el universo no se está diluyendo o no se ha diluido tanto en su historia, significa que más o menos siempre ha tenido esta misma densidad, se sigue diluyendo. Entonces esto significa que de la nada, de vez en cuando, se crea algo de materia para que el universo no se diluya. Y mira que es muy poquito. Es un átomo de hidrógeno en un volumen cósmico cada año. Quiere decir, no es mucho. No sirve hacer algo muy importante. Y esto era la idea del universo estacionario de Fred Hoyle. La otra explicación es que efectivamente el universo se está expandiendo, se está diluyendo, y entonces al principio todo estaba súper concentrado,
Y entonces tiene que haber habido un inicio y Fred Hoyle dijo, ajá, entonces, ¿tú crees que todo empezó con una gran explosión, el Big Bang? Otra vez hay dos posibles explicaciones del mismo fenómeno. Vamos a ver cuál predicciones hacen estas dos distintas explicaciones y después que se ha hecho una predicción, vamos a ver si podemos medir y ver cuál de las dos es, sobrevive y cuál de las dos no funciona. Entonces, si es verdad que todo lo que está en el universo hoy que vemos al principio estaba todo concentrado en un espacio muy, muy pequeñito, tiene que haber habido una fase en el universo donde el universo era muy caliente. Si el universo era muy caliente, como cuando calentamos un trozo de metal, tenía que dar luz, que emitir luz. Si es así, ¿dónde está esta luz? ¿La podemos ver? Resulta que de los cálculos, sí, se tenía que poder ver esta luz, la que llamamos el resplendor del Big Bang, el eco del Big Bang, sí es que está ahí. En el universo de Fred Hoyle estacionario no tiene que estar. Si es un Big Bang caliente, tiene que estar. Entonces, allá la carrera para ver esta luz. Y esta historia es, otra vez, bastante interesante. Había un experimento en Princeton, en Nueva Jersey, en el departamento de física, en el techo del departamento de física. Estaban Wilkinson, estaba Jim Peebles, que por cierto fue premio Nobel hace un par de años para la física, estaba Roll, y luego estaba un laboratorio, el Bell Laboratory, eso también en New Jersey, donde hacían comunicaciones radio. Estaban construyendo una gran antena para hacer comunicaciones radio. Entonces, Penzias y Wilson eran los dos ingenieros que tenían que hacer esta antena. Para concretar, nada que ver con la búsqueda del fondo nada de que hacer con la radiación. búsqueda. Estaban simplemente montando una antena. Montan una antena radio para hacer comunicaciones radio. Uh-huh. Y montan la antena, la encienden, empiezan a mirar en el cielo, miren donde mire, hay un ruido de fondo. Y no lo entienden. Y van a controlar la electrónica, y van a controlar que no se hayan equivocado, y van a controlar hasta entran dentro de la antena, quitan las palomas, limpian la caca de las palomas porque es un material dieléctrico que puede interferir con la instrumentación, se queda el ruido. Y deciden hacerlo noto que han encontrado este ruido y que no lo saben explicar. Resulta que Wilkinson y su grupo saben de esto. ¿Y qué pasa? Peebles, Dickey y Wilkinson dicen, nos han robado. Lo han descubierto ellos. Sin Ya querer. Está. Sin querer. Y los dos artículos salen uno después del otro. El primero diciendo hemos visto ruido y el segundo artículo diciendo esta es la explicación. Hemos visto el eco del Big Bang. Qué increíble. Yo recuerdo mirando ese artículo que se habla, de hecho, cuando hablaban de cómo tú has dicho que iban limpiando, que en vez de decir excremento de paloma ponen algo como material orgánico dieléctrico o alguna cosa así, para evitar pero si poner escribes esa palabra. Un artículo. No puedes ponerlo tan explícito. Pero es muy interesante y de hecho tengo entendido que les dieron un premio Nobel a los que estaban instalando la antena, ¿no? Y realmente fueron los descubridores sin querer de ese fondo de radiación, que como hemos visto entonces es lo que sirve para determinar cuál de las dos teorías de alguna forma se pone por delante en los escrutinios para ser la teoría que puede explicar el origen del universo y la evolución. Claro,
porque si el universo estaba muy concentrado como en un Big Bang caliente, estaba muy caliente, si estaba caliente emitía radiación, esta radiación la tenemos que ver al día de hoy como emisión radio, y ahí está, Qué chulo. uniforme en todo el cielo, en cualquier dirección. Espectacular. Hemos empezado desde el inicio con un gran debate sobre si el universo va más allá de nuestra galaxia o no. Después hemos ido evolucionando gracias a una... ¿Era cosmóloga Henrietta o...? Era astrónoma, Bueno, hacía pues astronomía y miraba, sí, sí, exacto, pues estrellas. a una astrónoma que el presente la está reivindicando, pero en su momento se supo poco sobre lo importantísimo descubrimiento, ¿no? Henrietta Lewy, ¿no? Se llama. Sí, Ella fue la que determinó de qué manera podemos saber, ¿no?, si las la estrellas se están distancia. alejando o no. Entonces Hubble dice, vale, yo veo que todo se está alejando. Entonces ahí hay varias discusiones y al final llegamos a que la teoría que se impone es la del Big Bang. Como podéis ver, hacia adelante, hacia atrás, el propio Einstein metiendo cosas en su ecuación para intentar negar la evidencia de lo que estaban poniendo los experimentos, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Que veáis cómo una teoría que ahora todos conocemos y está en boca de todos, pues ha ido evolucionando y ha ido pues imponiéndose a otras gracias a lo que vemos, a lo que experimentamos. Interesantísimo, Licia. Por aquí hay varias preguntas que están haciendo sobre el Big Bang, curiosidades, pero hay una que tiene que ver contigo que me ha parecido especialmente interesante. Antes de saltar ya, después de esta historia tan Vale. interesante de cómo se ha desarrollado a la teoría en sí, por aquí Ignasi Casanova preguntaba si no es difícil ser cosmóloga en un mundo con tan pocas cosmólogas. Yo creo, muy buena pregunta. Es verdad que no hay muchas cosmólogas. A ver, a mí esto me gusta y si algo te gusta, puede ser fácil o difícil, lo haces, ¿no? Y no tengo una mejor respuesta. Bueno, al final estás hablando de motivación y de, sí, sí, del sentido. Entonces, vamos a preguntas típicas que la gente, yo he estado recopilando en redes sociales, hemos estado hablando un poquito con otras personas. Voy a hablar con Licia, wow, pues pregúntale esto. Entonces, preguntas típicas del Big Bang. Ya hemos preguntado la primera antes, ¿qué había antes? ¿No? Otra segunda es, ¿contra qué se está expandiendo este universo? ¿No? Nosotros tenemos la idea de, muchas veces cuando hablamos del Big Bang, incluso hacemos la analogía de un globo que se va expandiendo, pero este globo se expande, ¿no? Es un espacio bidimensional que se expande en el entorno nuestro, que es tridimensional. Por tanto, esa analogía no nos permite darnos cuenta de la respuesta a esta pregunta. ¿Contra qué se está expandiendo el universo? Muy buena pregunta. A ver, el universo, cuando el universo se expande, el espacio-tiempo también se expande con el universo. Es lo que está haciendo el espacio-tiempo. Entonces, ¿en qué se está expandiendo el universo? Mm, no tiene mucho sentido. A ver, si imaginamos, qué sé yo, la superficie de un globo y le ponemos la galaxia como pegada en la superficie del globo, entonces tenemos una superficie de 2 dimensiones que se expande en una de 3 dimensiones. Imaginamos, qué sé yo, que la tercera sea el tiempo y ahora tenemos que simplemente añadir otra dimensión espacial y esta es la expansión. Pero nuestra cabeza no lo puede visualizar muy bien, pero es un poco similar a decir así. Claro, siempre hay ese problema con las analogías cuando tiramos para atrás de una dimensión que lo vemos muy claro, Sí. pero más allá de nosotros, es como preguntarle a alguien que vive en la superficie del globo contra qué se está expandiendo, ¿no? Ese Bueno, alguien... si la otra dimensión es el tiempo, entonces sí, lo entendemos. Ujú, correcto, sí, sí, porque no hay que ¿En olvidar que qué se estamos expande? hablando Bueno, con... ya. Vale, muy interesante. Otra cosa por aquí, algunos están preguntando, ¿podría ser que cuando el universo se haya expandido y ha llegado a un límite, la gravedad haga que vuelva a contraerse y entonces todo vuelva a colapsar en un único punto? Que eso se le llama la teoría del Big Crunch, ¿no? Que iría en relación con la del Big Bang. Y de hecho aquí creo que tiene A que ver ver, con lo que tú haces investigación, que es el tema de la materia y energía oscura. a ver, en teoría
podría ser. En realidad, ya esto nos explicó Einstein antes de añadir ese trocito a sus ecuaciones para ser su universo estático. Sus ecuaciones te dicen que dependiendo de cuánto contenido hay en el universo, puedes que tú tengas un universo que se expande para siempre o puede que tenga un universo que se expande, llega a un máximo y vuelve a contraerse y colapsar como si fuera un Big Crunch. De lo que sabemos al día de hoy, la composición del universo no es la correcta para que el universo vuelva a recolapsarse en sí mismo, porque no hay bastante materia y hay otra cosa que no es materia que también no ayuda en esta dirección. Entonces, a lo que sabemos al día de hoy, esto no podría pasar. Pero ojo, sabemos muy bien lo que es la materia, aunque de la materia oscura no sabemos mucho, sabemos que se porta como materia, pero el 3% o 75%, dependiendo de quién preguntes, del universo es otra cosa que llamamos energía oscura y no sabemos exactamente lo que es la energía oscura. Entonces, al día de hoy, con lo que sabemos en los modelos que tenemos, la gran mayoría de los científicos están súper convencidos que debido a la presencia de la energía oscura, esta energía oscura siempre se portará como energía oscura y no permitirá al universo que se colapse otra vez en sí mismo. Pero si estamos equivocados en la energía oscura en el futuro cambia de opinión y se vuelve a portar de otra manera, puede cambiar el futuro del universo. A ver. Y la respuesta que acabas de dar, sí, sí. Claro. De lo que sabemos ahora no va a pasar. Ujú. Pero, como siempre, una teoría es falsifiable, pero nunca la puede probar correcta. Muy bien, así que en principio tranquilos, como mínimo mientras estemos por aquí y de momento el universo no va a colapsar. No. Has mencionado la energía oscura, la materia oscura. Estoy seguro que por aquí, entre los espectadores, debe haber fans de Star Wars que están pensando, ¿ves? Yo sabía que había algo llamado Sí. energía oscura. Es realmente a lo que tú dedicas tu investigación, ¿verdad? Bueno, es la componente más importante de todo el universo, entonces si tienes que elegir que investigar algo, bueno, está bien elegir eso y también como sabemos muy poco de lo que es la energía oscura, también como no, te da trabajo por muchos años. Por muchos Entonces, siglos. entonces, la explicación más sencilla de la energía oscura es, volvemos a Einstein, cuando dijo, me he equivocado a poner un término en mis ecuaciones para hacerle el universo estático, en realidad el universo se está expandiendo, quito este término. Bueno, resulta que hace unos 20 y pocos años hemos tenido que volver a sacar ese término para explicar otras observaciones más recientes del universo. Claro, sí, sí, sí. Volviendo, entonces ya acabando, empezando, bueno, a cerrar. Has hablado de tu investigación, hemos hablado del Big Bang, hemos hablado de cosmología. ¿Cuál es el futuro de estas investigaciones? ¿Cuál es el futuro de la teoría y de qué manera crees que evolucionará nuestro conocimiento sobre el origen, la expansión del universo, o la evolución del universo? Así, a grandes rasgos, ¿cuál es tu opinión? Entonces, hay dos grandes preguntas abiertas en cosmología que capturan la imaginación de muchos cosmólogos. Una obviamente es qué es la energía oscura y la otra es en la teoría del Big Bang hay una componente que se llama inflación. Entonces se cree, para explicar bien las observaciones que tenemos, que ha habido una fracción de segundo alrededor de cuando el universo era un 1 seguido por 30 y pico ceros, 1 segundos, donde por una pequeñísima fracción de segundo hubo una expansión acelerada.
Una tal expansión acelerada que al final de esta inflación el universo tenía un tamaño ya macroscópico, tenía un tamaño de una pieza de fruta, ¿vale? Ahora, la inflación está hecha de muchos distintos modelos, no tenemos un modelo de inflación, es un ingrediente de la teoría del Big Bang. La idea, otra vez, es qué ha creado esta expansión tan acelerada. Casi todos los modelos de inflación dicen que tiene que haber una señal observacional muy complicada a ver, muy pequeña, de ondas gravitacionales o ondas gravitatorias, pero a un nivel tan bajo y con una frecuencia tan baja que no sé, que será muy difícil poder ver directamente. La manera de verlo es desde la radiación de fondo, radiación de microondas, y ver no solamente la intensidad de esta radiación, pero la polarización de esta radiación. Si podemos ver esta impronta digital del fenómeno de inflación en esta señal, entonces ya sabemos que sí que ha habido esta expansión acelerada y le vamos a poner otra columna más sólida en todo lo que es la teoría del Big Bang. Y ahí hay muchos esfuerzos de teoría y de observaciones para poder ver si hay esta señal. Yo creo que en los próximos entre 5 y 10 años ahí va a salir algo. Perfecto, pues muchísima suerte en estos próximos 5 o 10 años y que podáis realmente encontrar esa señal y confirmar esas teorías. Licia, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un verdadero placer tenerte en Una Ventana a la Ciencia. Espero que los espectadores estén satisfechos. Hemos podido hablar un montón sobre la historia del Big Bang, sobre la propia teoría y nada. A mí me ha quedado todo clarísimo, gracias. Gracias, ha sido un placer. Buenas noches. Muy buenas noches. Acabamos aquí, ¿no? Hemos podido hablar de esa espectacular teoría, pero también me gustaría poner sobre la mesa cómo a lo largo de toda esta discusión, toda esta charla que hemos tenido, se ha puesto en evidencia que la ciencia avanza gracias a el debate, gracias al ensayo, el error, y sobre todo gracias a que cada uno de nosotros, los científicos, nos estamos cuestionando nuestras propias creencias constantemente. Por tanto, la próxima vez que alguien venga con soluciones muy sencillas a problemas complejos, yo recomiendo que salgáis corriendo y que recordéis que en realidad la ciencia avanza lentamente, no con soluciones maravillosas, sino con esa duda constante, pero avanza. Nosotros decimos a hombros de gigante, usando todo el trabajo que han hecho grandes personas detrás, y avanzamos así lentamente hasta llegar a comprender al final el funcionamiento de este espectacular universo que nos rodea. Muy buenas noches.